Oh Dios Padre, que hiciste los cielos y la tierra, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será por siempre y para siempre es tu misericordia. Oh gran Dios Todopoderoso, que todos los cielos, Señor, en esta hora, la tierra y todo lo creado, se pongan de acuerdo con todos nosotros en esta hora, Padre, como la oración que hizo nuestro amado Daniel, Señor, con tu pueblo, Padre Santo, hombres de Dios orando y clamando a tu presencia, que tú tuvieras de ellos misericordia, tuvieras de la tierra misericordia, y que todo lo creado se uniera en esta oración, Señor, el universo, todo lo creado de la naturaleza, de los aires, aves todas, animales cuadrúpedos, todo lo que se arrastra en la tierra, ríos, aguas, cascadas, neblinas, nubes, Señor, toda la escarcha, Padre Santo, todas las nevadas, Señor, todo participar en esta oración majestuosa, maravillosa, para que fuera el hombre, Señor, instruido en el presente, en el pasado y en el futuro, para que fuéramos instruidos con el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cuando oró Esteban, Señor, y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalas, Dios, porque no saben lo que hacen. Y allí ellas tirándole en piedra, Señor, todos los días, a toda hora, cada minuto, cada segundo, decía Esteban, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son almas, Padre, impías, almas desordenadas, almas en rebelión, pero que algún día se pueden arrepentir, Señor. Seas tú, Padre, ministrando como hiciste con Esteban y abriste los cielos, Padre mío, así como abriste los mares para que pasara el pueblo de Israel. Asimismo, Padre, como hiciste con Ezequiel, con Ezequías, Padre, con Malaquías, con Isaías, con Jeremías, con todo, Señor, a todos tus profetas protegiste como hiciste con Eliseo, con Elías. Hoy, Señor, venimos a tu presencia también clamando. Nosotros estamos, Señor, en oración por todos tus profetas en la tierra, los verdaderos profetas de la sana doctrina, los que temen, Señor, hablar una palabra, Señor, falsa, los que temen hablar una palabra de maldición, Padre, cuando ellos están hablando de bendición, protegiendo tu palabra, Señor, de la venta, de la compra y venta en esta tierra, del cambio que hace, que tú dijiste en tu palabra, le dijiste al Santo Juan, le dijiste que esta palabra mía no sea ni cambiada, ni vendida, ni prestada, ni empeñada. Asimismo en esta hora, Señor, nosotros venimos a traer tu palabra regalándola, Señor, con el regalo que viene de tu Espíritu Santo, reverguyendo de pecado y guiando a toda verdad, papito lindo. Por el poder de tu palabra venimos clamando, Señor, que el mundo entero conozca tu gloria, que conozca tu luz, y estos son los tiempos del despertar de tu pueblo amado. Padre de todos, enoia de la luz, Señor, el pensamiento enorrea, Nahamadi 9:2, Señor. Luz que habitas en las alturas, que miras sobre las regiones de abajo, luz que habitas en las alturas, voz de la verdad, nous, recto, logos implacable, voz inefable, Padre incomprensible, es Norrea quien clama hacia ellos, Dios Todopoderoso, la luz. Ellas, las que escucharon y la recibieron en el lugar que estuvo por siempre, y le dieron al Padre el nous, al nous, Adamas, aquí como las dos voces de los seres santos, para que ellos pudieran descansar en la inefable epinoía, Señor, para que ella pudiera heredar el primer nous que ella, que es la respiración, ya había recibido, y que ella pudiera descansar en el divino autogeno, y que ella pudiera engendrarse a sí misma según ya había heredado el Logos vivo, que ella pudiera unirse a todos los imperecederos y morar en el nous del Padre, y a fin de que ella hablara con la palabra de vida y morar en la presencia del más elevado, y proseyendo, Señor, de que había recibido antes que él el mundo, que el mundo naciera, poseyendo el gran nous de los invisibles, gloria al Señor. Y ella rindió gloria a su Padre y se encuentra entre aquellos que están despiertos dentro del pleroma, hasta que ella vea el pleroma dentro de cada uno de ellos. Habría días en los que ella irá al pleroma y no estará más en deficiencia, porque tiene 4 santos defensores que interceden por ella ante el Padre de todo Adamas. El quien está dentro de todos los Adamas, pues posee el pensamiento de Norrea, quien declara acerca de los 2 nombres, que es un nombre único,
el que ellos perciben. Amén. Yud Hei Bad Hei. Te damos toda la gloria y la honra por permitirnos encontrar estos papiros en el pensamiento de Norea de Nag Hammadi, el capítulo 9.2. Gracias, papito lindo. Ahora, Padre mío, llevando tu evangelio a toda criatura, porque las señales van a seguir a los que creen. Nos encontramos en Nag Hammadi con unos tratados del 9.3, Nag Hammadi 9.3, el testimonio de la verdad, gloria al Señor, pero hablaré a los que saben oír, no los oídos del cuerpo, sino con los oídos del espíritu, del corazón. Muchos en verdad han buscado la verdad, pero no han podido encontrarla, porque son los oídos del corazón, los que tienen que abrir para escuchar la voz del espíritu, pero no han podido encontrarla porque en el antiguo fermento de los fariseos y los escribas de la ley los tenían esclavizados. Ahora bien, este fermento en la concupiscencia perdida de ángeles y demonios y estrellas, en cuanto a los fariseos y los escribas, dependen solo de los arcontes que tienen poder sobre ellos. No nadie que no se someta a la ley podrá levantar la mirada. De hecho, la mancilla de la ley es manifiesta, mientras que la ausencia de corrupción multiplicarse como la arena del mar. Aquí entonces vamos a estos fragmentos de Nag Hammadi, el libro de la verdad, que dice que la ley podrá levantar la mirada a la verdad, porque no hay manera de servir a dos señores. O sirves a la ley o sirves a Dios. De hecho, la mancilla de la ley es manifiesta, mientras que la ausencia de corrupción solo pertenece a la luz. La ley manda tomar marido y tomar mujer y engendrar, multiplicarse como la arena del mar. Pero la pasión, gloria al Señor, dice, por tanto, la pasión que les es deliciosa retiene las almas de los engendrados. Aquí abajo tanto mancháronse como manchados, para que por ello se conserva la ley, pero obviamente vienen las rescate del mundo y se alejan de la luz aquellos que son incapaces de pasar el arconte de las tinieblas hasta que hayan dado el último centavo. Pero el Hijo del Hombre salió de la incorruptibilidad, permaneciendo ajeno a la mancilla de lo que era la corrupción de la materia y las pasiones. Vino al mundo más allá del cauce del Jordán, e inmediatamente el Jordán retrocedió. Sin embargo, Juan dio testimonio del descenso de Jesús, porque él fue el único que vio el poder que había descendido por el cauce del Jordán. Reconoció de hecho que al descender él al Jordán, el Jordán retrocedió, incluso parecía secarse. Reconoció de hecho entonces que había bajado un poder descendido por causa del Jordán. Reconoció de hecho que el reinado del engendramiento carnal había terminado y que ya el engendramiento carnal, pasional, había terminado en la persona de Cristo. Pero el cauce del Jordán no es otro que la potencia del cuerpo, es decir, las sensaciones de los placeres del cuerpo. El agua del Jordán es solo el deseo del coito. Juan es el arconte de matriz. Ahora bien, he aquí lo que el Hijo del Hombre nos revela. Deben recibir la palabra de verdad, todos ustedes que la recibirán con perfección. Pero quien está en la ignorancia encuentra difícil refrenar las obras de la oscuridad, que comete por el contrario. Aquellos que conocen la incorruptibilidad tienen el poder de luchar contra las pasiones. Aquí falta una línea a la 16. Y sigue: os he dicho, guardaos de edificar y atesorar para vosotros en el lugar por donde entran los ladrones, pero producid frutos allá arriba hacia el Padre. O sea, produzcamos los frutos no del asentamiento en esta tierra, sino ni de las pasiones desordenadas, sino de las de ir al Padre, a encontrar al Padre por medio de la honra a Él. Por esto andamos como seres de luz, haciendo el bien. Pero esto es lo que estos insensatos piensan en sus corazones. Los que confiesan somos cristianos, pero solo de palabra y no en realidad. Por su fruto no muestran ser cristianos y se entregan a ellos mismos a la ignorancia, a una muerte humana sin saber a dónde van, o incluso sin saber quién es Cristo verdaderamente. Creen que vivirán. Cada vez que este error los posee,
seguirán a los magistrados, a las autoridades, a los reyes de la tierra, de las religiones, pero caen en sus manos por causa de su ignorancia innata. Aquí dice que porque si las palabras del testimonio les harán para salvación el mundo entero, se someterá a esta formalidad y todos se salvarán. Pero así es como han traído el error sobre ellos mismos. Faltan aquí unas líneas, la 15 y la 17. Sigue, no saben que se perderán a sí mismos. Si Dios quisiera un sacrificio humano, pues Él lo pediría. Él no lo pediría, Él lo tomaría Él mismo. Se hinchará de vanagloria entonces, sabiendo que Él es el dueño de todo y de las almas, porque el Hijo del Hombre se ha revestido con sus primeros signos, ha descendido a los infiernos, se ha hecho muchos milagros, ha resucitado a los muertos, para que Él va a pedir víctima para matarla, si Él antes es la vida, que allí estaban ahora dentro del infierno. Ahora bien, los los amos del mundo, conmocratores, o sea, son los que ordenan aquí que el mundo se pierda en las tinieblas, llegaron a envidiarlo porque no encontraron pecado en él. Además destruyó sus obras entre los hombres malignas, y los hizo ir, gloria al Señor, y huir y salir a pensar, ¿quién es este que dice incluso que él puede derribar el templo ahora y hacerlo en 3 días? Entre los hombres hacía los ojos a los ciegos, a los paralíticos, los iba sanando él en sus propias caras. Él a los muchos, gloria al Señor, sanaba de la mudez. A los endemoniados les concedió la curación y caminó sobre las aguas del mar. Por eso destruyó su carne, porque y se convirtió en salvación. Aquí hay unos perdidos también. Faltan las líneas 15 y 18, y cada uno son solo guías ciegos, como los discípulos mismos subieron al barco. A unos 30 estados vieron a Jesús caminando sobre el mar, y entonces son mártires vanos que no dan testimonio más que a sí mismos. De hecho, están enfermos y no pueden levantarse solos. Pero cuando llevan la pasión a su perfección, es aquí el pensamiento que ponen en el fondo de ellos mismos: si nos entregamos a la muerte, por el nombre seremos salvos. Sin embargo, no es así en realidad, sino que es por causa de las estrellas perdidas que dicen haber completado su ciclo inútil, y tienen que decir, pero esos se entregaron ellos mismos a la muerte. Faltan aquí unas líneas, pero son los ángeles caídos, las estrellas del cielo, que se entregaron a sus pasiones desordenadas, y que se perdieron de la gracia de Dios y no tienen la palabra, que es la vida eterna, y no dejaron ellos conocer la palabra, el verbo se les revelara en el mismo cielo. Algunos dicen, en los últimos días nos levantaremos en la resurrección, pero no saben lo que dicen, porque el último día es cuando los que pertenecen al Cristo, la tierra que es, pero cuando se cumplió el tiempo, aniquiló al arconte de las tinieblas. Faltan aquí otras 10 y 19 líneas, y vuelve y sigue: y él se levantó, y ellos se preguntaron con qué habían sido atados y de qué manera podían estar atados. Como dice Jesús, están encadenados. Ellos mismos tenían que desatarse, y reconocieron quiénes eran ellos mismos y dónde estaban. Entonces, al contrario, en esta hora, y cuando él era el lugar donde descansarían, y dijo: yo soy el descanso, la paz del mundo, soy su descanso, de su compasión, yo soy la salvación del mundo. Y mientras ascendía a la gnosis, ahora bien, a estos el Cristo los hará subir a las alturas, pues se han desembarazado de la inteligencia, elevándose hacia la gnosis. Y los que tienen la gnosis, aquí falta una línea, la 10 y la 20 faltantes, en el grande, y dice: la gnosis está en el grande, la resurrección espiritual. Cuando reconocen de que son el Hijo del Hombre, es decir, se reconoció a sí mismo. Ahora bien, que el Hijo del Hombre se reconoce a sí mismo, que es el Hijo de Dios. He aquí la vida perfecta, que el hombre se reconozca a sí mismo gracias al todo. El todo viene a buscarte para que tú, gloria al Señor, vengas a Él y le conozcas a Él su luz, le conozcas a Él personificado. Él se presenta. Aquí entonces dice,
La resurrección espiritual cuando reconoció al Hijo del Hombre, es decir, reconoció a sí mismo ahora el todo. Así que no esperéis, dice la resurrección carnal, no esperemos la resurrección carnal, sino la despojados de esta carne, de esta materia, aquellos que se deambulan esperando la resurrección, que es vana, no conocen el poder de Dios, ni siquiera entienden la interpretación de las escrituras a causa de la duplicidad de sus corazones. Corazón duple, dos, o sea, un corazón para amar y el mismo corazón lo hacen duple para odiar. Aquí faltan 14 líneas, hombre, que el libro que está escrito, el número 14 que ellos tienen, falta la línea 19, bendito, y en ellos están delante de Dios bajo un yugo, el entendimiento que es suyo, se revela al Hijo del Hombre según el modo de su conducta y sus errores, los de este tipo, ellos comparecieron delante de él, no conciben que él procede el Hijo del Hombre, sin embargo, si llegan al sacrificio morirán de muerte humana y se entregarán a los magistrados. Aquí es que nosotros no adoremos hombres, porque los arcontes nos tienen a nosotros adorando a ese hombre, entregándonos a la presencia de los hombres y llenos de sabiduría, que pareciera que fueran los más inteligentes pastores, evangelistas, incluso papas y todo esto. Entonces que nosotros nos entreguemos en juicio a la reflexión de la crucifixión de esta carne, de los vicios de ella, y concentrarnos en que Dios está en nosotros y lo podemos encontrar. Así que como el poder eterno entonces abrió las ataduras y nos condenó a lo que habíamos formado figura de todo lugar, vamos conociendo cómo nos vamos desatando, vamos conociendo en la mente, en la meditación y todo eso, cómo nos vamos liberando y cómo de pronto Él nos entra al Jordán y también nos bautiza. El Padre de la verdad de los aeones no, dice no engendrados, y de la Virgen que ha dado a la luz, por un lado pensando en el poder de la que ha entendido por todo el lugar y se había apoderado de él, por otra parte siendo discípulo de su intelecto que es varón. Aquí empezó a guardar silencio dentro de sí mismo, o sea, meditar en el día en que sería digno de ser arrebatado allá arriba, echando lejos de sí las habladurías y las disputas de enfrentarse usted unos con otros por los pensamientos suyos, los pensamientos de los demás, respéteselo, ellos verán por qué actúan así. Haga como Esteban. Señor, perdónalas porque no saben lo que hacen. Perdona esas almas. Todos los males, y aquí es pidiendo con todo, se hace semejante a todo y al mismo tiempo se separa de todos. Lo agarró habiéndolo atado y se llenó de sabiduría, dio testimonio de la verdad, recibirá el poder y descenderá a la semejanza de la noche y de lo que en él hacen girar las estrellas. Yahshua tomó todo ese poder. Y aquí pues que el testimonio, el verdadero martirio, cuando el hombre se conoce a sí mismo, crucifica todas las cosas de la materia, así como al Dios que está por encima de la verdad, lo ve, y este hombre ciertamente se salva y se pondrá la corona gloria al Señor, la corona inamovible, perdón. Juan fue engendrado por la palabra en una mujer llamada Isabel. El Cristo fue engendrado por la palabra en una virgen llamada María. Entonces, ¿cuál es este paso por un vientre virgen? Y cuando hubo concebido y dado a luz a Salvador, se encuentra de nuevo una virgen, porque pues erráis en lugar de investigar los misterios que nos han sido prefigurados. Está escrito al respecto en la ley, donde Dios da órdenes a Adán: de todo árbol comerás, pero del árbol que está en medio del paraíso no comerás de él, porque el día que coman de él morirán de muerte. Ahora bien, la serpiente era la más sabia o astuta de todos los vivientes que estaban en el paraíso, animales, y persuadió a Eva diciendo: el día que coman del árbol que está en medio del paraíso, se abrirán tus ojos, o sea, los ojos de tu corazón, Eva. Así que Eva se dejó persuadir y extendió su mano, tomó del árbol, lo comió y también se lo dio a su marido. Al instante reconocieron que estaban desnudos. Tomaron hojas de higuera y las pusieron como correas. Aquí Dios vino en la hora de la tarde caminando en medio del paraíso, y cuando Adán lo vio escondido, ahora en la tarde caminando, le dice a Dios, dijo Adán: Adán, ¿dónde estás? Y él responde diciendo: me metí debajo de la higuera. Adán, ¿dónde estás? Lo llama por una vez. Entonces
Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él respondió diciendo: me metí debajo de la higuera. Y en ese momento Dios reconoció que había comido del árbol del que le había mandado no comiera de él. Y él le dijo: ¿quién te enseñó? O sea, le enseñó un conocimiento. Adán respondió: la esposa que me diste. Mi esposa me dio ese conocimiento, me enseñó. Y la mujer dijo: la serpiente me enseñó a mí. Y Dios maldijo a la serpiente y la llamó diablo. Y dijo: he aquí Adán, gloria al Señor Dios Todopoderoso, se ha hecho como uno de nosotros para que conozca el mal y el bien. Y luego dijo: echémosle del paraíso para que no vaya y tome el árbol de la vida, se lo coma y viva para siempre, pero ya ahora en oscuridad y en pecado, ya que comió primero del que no era. Luego sabemos de que este lo comió también Satanás, la serpiente, la llamó Dios Satanás, fue que ella también lo comió primero, comió esa semilla, y por eso no se volvió su lengua un río, sino un fuego malo, y de llevar aquello a enseñárselo a otros. Y temieron que él comiera, porque él tiene también la vida eterna, la tenía por haber comido del árbol de la vida. Aquí entonces no deben de comer ellos el árbol de la vida para siempre, morir, vivirían para siempre, pero sí se reveló aquí como un villano envidioso de clase de Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? Nos hacemos esa pregunta: ¿cuán grande es la guerra que viene entonces de los que leen y no lo han reconocido? Y dijo: yo soy el Dios celoso, llevaré los pecados de los padres sobre los hijos hasta que tercera y cuarta generación. Y él dijo: haré que sus corazones se engrosen y cegaré sus mentes, para que no tengan entendimiento ni entiendan lo que dice. Pero lo que dijo allí es para los que creen en él y lo adoran. Enceguezó el entendimiento, y tenemos que aclarar aquí que fue para los que adoraran hacer el mal, para los que lo honren a él, a diablo, que es que le están obedeciendo comer la semilla, practicando el mal, dañando al prójimo. Por eso Yahshua viene y enseña y dice: los 600 y pico mandamientos reducidos a los 10 mandamientos yo los dejo en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas es: no amen al diablo, no amen el mal de él, amen a Dios, que es la verdad, por sobre todas las cosas, la luz. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aprenderás a amar a todo el mundo cuando amas a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué? Cuando amas la luz, la verdad. Yo soy el Dios celoso. Entonces aquí en otro pasaje Moisés escribe: él hizo a la serpiente, el diablo, para aquellos que tienen su engendramiento. En el otro libro, que se llama Éxodo, está escrito así: luchó contra los magos estando en lugar lleno de serpientes según su maldad. Entonces la vara que estaba en la mano de Moisés se convirtió en serpiente, se tragó a las serpientes de los magos. Además está escrito: él hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una vara. ¿Quién? Porque el que mira a la serpiente de bronce, nadie lo destruirá. Y el que cree en la serpiente de bronce será salvo. De hecho, es el Cristo. Él es el Cristo. Los que creyeron en él recibieron la vida. Los que no creyeron morirán. ¿Qué es esta fe? No sirve. Faltan las líneas aquí entonces 12 y 27. Y ustedes, dice Yahshua, y no tenéis la mente de Cristo según el Espíritu, cuanto decís creemos en Cristo. Así de hecho, es como Moisés escribe en cada libro. El libro del engendramiento de Adán está escrito para aquellos que están en el engendramiento de la ley. Se conforman a la ley y la obedecen. Faltan las líneas 10. Faltan la línea 12 y 26. A la manera faltan también la línea 28. La octoada, es decir, la octava, y que recibimos en este lugar a la redención, sin saber qué es la redención, más bien se van a la desgracia. Y en uno, ahí falta una línea, y en la muerte, en cualquier agua, porque tal es el bautismo de muerte que ellos observan. Hermana, no entendemos. Cumplió el encargo Valentín. Él también habla de la octoada, pero sus discípulos se parecen a los discípulos de Valentín. Ellos también yerran al abandonar el bien, por el contrario adoran ídolos. Entonces aquí estas líneas
de los placeres del mundo, de la búsqueda de lo mundano, es que amaron más el pecado, amaron más. Sin embargo, desde aquellos días los demonios se han regado en la tierra, dejaron de buscar a Dios desde que encuentran, y cuando han encontrado no guardan el silencio, sino que hacen persecución. Los que aman la luz guardan silencio, sin embargo, y esperan en Dios el porqué los ataques del prójimo contra ellos, cuando la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay dos semillas en las cuales nosotros nos vamos a estar encontrando en cada área de la tierra. Algunos, cuando entran en la fe, reciben el bautismo como si estuvieran allí, una esperanza de salvación. Los que llaman el sello, llaman el sello, gloria al Señor, sin reconocer que los padres del mundo se manifestaron allí, pero él reconoce que está marcado con el sello, porque el Hijo del Hombre no bautizó a ninguno de sus discípulos con agua, ni los bautizó con sal ni nada. Ahora bien, nuestro Juan es el que ha bautizado con el entendimiento de decir, el que viene tras de mí va a bautizar es con el Espíritu Santo. O sea, los va a sacar a ustedes de la idolatría y les va a demostrar con tanto amor, el amor de Él dentro de su corazón, que ese bautismo con el Espíritu Santo es el que les va a mostrar que Jesucristo viene ya, Jesucristo vino, y que Él es el dador de la vida, y que este Jesucristo es el que van a ustedes a honrar y adorar en espíritu y en verdad, porque el Espíritu es el que les va a mostrar, les va a reverguir de pecado, les va a guiar a toda verdad y les va a enseñar. Gloria al Señor. ¿Qué viene? Él viene, hermanos, por los siglos de los siglos. Lo dice la Escritura, que llaman a la vida, que no hemos podido dejar ¿cómo le dijera? No han podido muchos hombres, no hemos podido, no han muchos hombres, humanidades, no han dejado de buscar el pecado porque se sienten felices en ello, creyendo que buscando a nuestro Señor Jesucristo, Cristo y los cristianos, el cristianismo, Jesús un esenio. Los judíos mucho antes de la época de Jesús se dividían en tres sectas, los saduceos, los fariseos y los esenios. Yo les voy a dejar un momentico con esta lectura aquí, para que usted me ayude aquí la voz. Libro I. Jesús un esenio. Los judíos, mucho antes de la época de Jesús, se dividían en tres sectas, los saduceos, los fariseos y los esenios. Es casi imposible, al leer sobre estos últimos, no quedar impresionado por la notable similitud entre sus doctrinas, preceptos y prácticas y las de Jesús y los primeros cristianos. Se registra que Jesús reprendió y denunció con frecuencia tanto a los saduceos como a los fariseos, pero no se relata que mencionara a los esenios por su nombre. Sin embargo, tanto Filón como Josefo nos informan que, en la época en que nacieron Juan el Bautista y Jesús, los esenios estaban dispersos por Palestina y que su número era de unas 4000 almas. Cabe mencionar la especial importancia que reviste el testimonio de Filón y Josefo respecto al modo de vida de los esenios, pues estos autores lo conocían a la perfección. También hablan con gran respeto y reverencia de esta secta, considerándola superior a todas las demás en virtud. Josefo nos informa que llevaban el mismo tipo de vida que los pitagóricos en Grecia, y que por su excelente virtud eran considerados dignos incluso de revelaciones divinas, mientras que Filón dice que eran honrados con el apelativo de esenios debido a su extraordinaria santidad. En cuanto a la palabra esenio, se nos informa que no existe una expresión cuya etimología sea desconocida. Página 2. Este nombre ha suscitado tanta diversidad de opiniones. Se ha recurrido sucesivamente a nombres de personas y lugares griegos y hebreos, siríacos y caldeos para determinar la etimología de este apelativo y explicar por qué se le ha dado a esta secta, y existen no menos, sino más, de 19 explicaciones diferentes. Aquí le vamos a buscar una herramienta donde las observaciones anteriores se ilustran en más de una parte del Nuevo Testamento. Así Jesús insistió a sus discípulos
a dejarlo todo y seguirlo a Él. Así se registra que Pedro dijo una vez: he aquí nosotros lo hemos dejado todo por ti, Señor, y Jesús mismo lo alentó con frecuencia, esta renuncia total a todas las cosas o lazos mundanos, con la promesa de una gran felicidad, casa y hermanos, hermanas, todos, padre, madre, esposa, todo lo que dejaron, que todos los que habían dejado, padre, madre, hermanas, todo, esto era para que en el mundo venidero se registraría que Leví, el publicano, más tarde Mateo, salió entonces a escribir lo mismo. Aquí nos encontramos con todo a la orden de Jesús, a su palabra, se levantó y lo siguieron, pero ¿por qué les pasé al libro de Senio de las partituras que estaba leyendo de Nag Hammadi, ya que no estaba muy claro? Y si alguno de ellos se enferma, se cura con el recurso comunes, siendo atendidos por el cuidado y la ansiedad general de todo el cuerpo. Las casas que las vendían y le traían al recibo de las ventas, le traían el dinero a los discípulos, porque ellos estaban hablando, que es decir, bien podría decir Jesús, bienaventurados los pobres, sí, por esto y por esto. Entonces, solo de ello era el reino de Dios. Y al decir que hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestros consuelos, si está con la comodidad con ellos no iban a querer buscar a Jesús. Igual el que se hace rico en maldades, solamente tiene la palabra rico, los demás son pobres, para ellos miserables, porque se hacen pobres por la prosperidad interrumpida de darle al pobre, al huérfano, y seguir viviendo cerca de los que persiguen el Evangelio. El Evangelio es la pobreza de Dios, es hacernos pobres para que Dios se enriquezca en nuestros cuerpos, porque el Señor Dios les da la luz. Mientras la música más suave se elevara a orar y a buscar a Dios con la alabanza, la adoración, nosotros lo hacemos para sentirnos en la presencia de Dios, en la señal de que estamos adorando al Dios de los cielos, y por eso no buscamos música mundana, porque esa música la sabemos que Satanás fue el que inspiró a los hombres para perderlos y regalarles el poder de la alabanza en sus bocas, pero para adorarlo y alabarlo a Él. Ya que nosotros conocemos la palabra, que estos últimos despreciaban, los desprecios son que cuando ellos empezaron a despreciar a Jesús, en Mateo 4, el Señor Jesucristo oyó cuando Satanás le dijo: yo todas estas riquezas te las doy si postrado me adorares. Todo lo que Él lleva, la música, a que le cante, a que le alabe, a que predique la palabra por ánimo de lucro, por los placeres de la vida, diciendo que le están haciendo templo a Dios, cuando Dios dijo que cielo y tierra pasaría y que piedra sobre piedra caerían. Entonces ellos están llevándole la contraria a Dios por las riquezas del mundo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo que el templo era Él, y le dijo que Él no se iba a poner a obedecerle a Él, a hincarse a Él, porque a Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Entonces por eso es que se dice que nos hacemos los pobres. Jesús se hizo probablemente el pobre, ayudando a reconocer la naturaleza divina. No hay duda de que la descripción del carácter de Jesús como extremadamente amable y compasivo llenó de anhelo hacia la humanidad un deseo de un hombre sufrido, pero que enseñaba también en el mismo sufrimiento de Él, de que las humanidades era el seguimiento que debíamos hacer todas las humanidades al conocimiento de un Padre bueno. Una vez que Pedro, como su portavoz, en respuesta a su pregunta: ¿te irás también?, exclamó: Señor, ¿a quién iremos? Tienes la palabra de vida eterna tú, y creemos y estamos seguros de que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ya se les reveló por parte del Espíritu Santo. Su región era en absoluto inadecuada para la agresión, de modo que nuestro Señor Jesucristo no había venido aquí con un mal ejemplo de cristianismo en algunos aspectos materiales. En realidad su sistema vital era repugnante al de la nueva fe. La fe de Él era sin ánimo de lucro, y la fe de Él era que busquen a Dios sin ánimo de lucro. Para la agresión, el decano Milman evidentemente olvidó lo que registra Josefo, es decir, que todo Esenio, cuando fue admitido en plena unión con su comunidad al final de su largo noviciado,
Tuvo que obligarse con tremendos juramentos a odiar a los malvados y reprender a quienes digan mentiras. Amén. Hacer solo esto último requeriría el ejercicio constante de un espíritu muy agresivo, como ¿Vio? de hecho, El como que Jesús miente. solía mostrar, Las especialmente si tenía la costumbre de usar un lenguaje como el siguiente: sois de vuestro padre el diablo, y haréis los deseos de vuestro padre. El padre Fue diablo un es el que le asesino gusta la desde el mentira. principio, y no se queda en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla de los suyos, De él porque mismo, es un mentiroso porque él es y la el padre mentira. de ella. 1. Si aceptamos los contornos de la vida de Jesús dados en los evangelios como en la principal corrección, no podemos evitar sorprendernos de que su título favorito, al hablar de sí mismo, era el Hijo del Hombre. Exigió a sus discípulos que no le anunciaran como el Mesías. 2. Aunque probablemente su opinión sobre él era conocida. Sus propios hermanos no creyeron en él. 3. Mientras que en una ocasión, se dice, sus amigos salieron con la intención de arrestarle, creyendo que estaba trastornado. 4. Pero mientras ni el mundo ni sus parientes le aceptaban como Cristo, y aunque muchos que en su día le habían seguido dejaron de creer y no caminaron más con él, 5. Los 12 permanecieron fieles. P. 183. Y una vez más Pedro, como su portavoz, en respuesta a su pregunta, ¿te irás también?, exclamó, Señor, ¿a quién iremos? Tienes las palabras de la vida eterna, y creemos y estamos seguros de que eres ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. 1. En una persona parcial o totalmente convencida de que las profecías mesiánicas debían cumplirse en ella, habría un esfuerzo casi inconsciente por adaptarse, en la medida de lo posible, a lo que entendía como su importancia, y para satisfacer las condiciones que parecían presagiar. En tal caso, podríamos esperar razonablemente encontrar una ocasional falta de acomodación entre las predicciones y su supuesto logro, similar a lo que claramente se percibe en los relatos evangélicos de Jesús. Si se considerara la idea de que una muerte violenta era el final adecuado de la misión mesiánica, no solo no se evitaría tal muerte, sino que incluso se buscaría, y se adoptarían los medios para lograrla y que probablemente tendrían éxito. Nadie puede negar que el camino seguido por Jesús fue uno calculado para exasperar a sus compatriotas, y por tanto, sin mucho riesgo de equivocarse, podría anunciar a sus discípulos que los hombres le traicionarían y matarían. Los peligros, como algo habitual, comenzaron a acumularse gradualmente alrededor de Jesús. Muchos se ofendían con él y, cuando les hablaba en parábolas sobre el reino de los cielos, recordaban su origen y su antigua ocupación, diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? 2. P. 184. Causó la mayor ofensa a los escribas y fariseos, cuya hipocresía reprobó, mientras ellos respondían negando su Mesías. La idea que los judíos generalmente tenían de que Jesús se consideraba igual a Dios, les hacía considerarlo un blasfemo y, cuando se les acusaba claramente de esta pretensión, en lugar de negarla o afirmarla absoluta e inequívocamente, respondía a sus acusaciones indignadas y, desde su punto de vista, justas, con palabras que para algunas personas imparciales se interpretaban como equivocaciones diseñadas. 2. Es bastante evidente que los judíos estaban desconcertados por las afirmaciones de Jesús y no podían entender si deseaba ser considerado el Mesías o no. No es de extrañar, por tanto, que en una ocasión se registre que le preguntaron, casi suplicantemente, si eres el Cristo, díganos claramente. 3. Cualquiera podría haber previsto el resultado. El propio Jesús lo anticipó, y aunque perseveró en el camino que había iniciado, la perspectiva de sufrimiento futuro le llenó de tristeza. Incluso rezó para que, si era la voluntad de Dios, la copa pudiera ser arrebatada de él. Por fin llegó el momento final y, en la agonía de su sufrimiento mental y corporal, el grito, tan desesperado y desesperado, le fue extorsionado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alegrémonos de creer que estas no fueron las últimas palabras de Jesús. Una vez más su confianza resurgió, y su último grito, al volverse hacia Dios, fue: Padre,
en tus manos entrego mi espíritu. 4. Luego, dice Mateo, al describir la crucifixión. P. 185. Ese evento triste, grande con los destinos de millones incontables de nuestra raza, la tierra tembló, y las rocas desgarraron, y se abrieron las tumbas, y muchos cuerpos de santos que dormían se levantaron, y salieron de las tumbas tras su resurrección, y entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Este relato es literal y exacto hasta cierto punto, pero Ferrar evidentemente lo considera una prueba demasiado severa de su creencia, pues así es como la llama: un terremoto sacudió la tierra y partió las rocas, y mientras rodaba lejos de sus lugares las grandes piedras que cerraban y cubrían los sepulcros de las cavernas de los judíos. Así pareció a muchos que había desencarcelado a los espíritus de los muertos y llenado el aire de visitantes fantasmales que, tras la resucitación de Cristo, parecían quedarse en la ciudad santa. 2. Así habla Ferrar de uno de los relatos más precisos de lo que ocurrió tras la crucifixión, como solo la imaginación de muchos, en lo que respecta a los cuerpos resucitados de los santos y su aparición en Jerusalén. Está bastante dispuesto a creer en una resurrección, pero no en más de una, aunque ambos eventos están registrados en el mismo Evangelio. Y sin embargo, tras esta manifestación de su propia incredulidad, tiene la fortaleza de calificar la opinión de los judíos, expresada entonces, de que el cuerpo de Jesús fue robado del sepulcro, una de las locuras blasfemadoras que se repitieron y amplificaron 12 siglos después en el Toldot Jesu. 3. Sin embargo, este divino niega un derecho a eliminar al rechazador de milagros mediante abusos y anatemas. 4. ¿Cómo llama él a la expresión locuras blasfemas que nos gustaría saber? ¿Y dónde está su propia fe en P. 186? ¿La resurrección milagrosa de los santos? Una gran confusión es evidente en los relatos evangélicos sobre la época de la crucifixión. Los 3 primeros evangelistas la hacen el día después de la Pascua. En el Evangelio de Juan, la ejecución de Jesús se realiza antes de ese evento. Se han intentado innumerables intentos para explicar esta discrepancia, pero sin éxito. Compara con Mateo 26, 17, Marcos 14, 12 y Lucas 22, 7 con Juan 18, 28. Hemos visto cómo se dice que murió Jesús, pero su historia no termina aquí. Decepcionados como estaban los discípulos ante el reinado de paz que habían anticipado por no ser investidos, asustados por las crueldades infligidas a Jesús y consternados por su aparente muerte, no renunciaron a sus esperanzas. Estos simplemente tomaron otra forma. Jesús resucitaría de nuevo. Los evangelios nos dicen que así lo hizo. Pero cuando comparamos las diversas relaciones que tenemos con la reaparición y ascensión de Jesús, ¿qué debemos pensar? No hay 2 historias de estos hechos que coincidan ni puedan llegar a coincidir. Los teólogos Aquí dice: ponla en la tierra, y de su carne bella intacta que broten violetas, conciencia de la mutación perpetua. El mismo polvo sobre el que pisamos, gloria al Señor, estuvo una vez vivo, y que nuestro gran poeta, que fue uno de los verdaderos profetas, intérpretes de la naturaleza, debió de haber sido infundido por un espíritu de luz, que le dijo que aparentemente se ha pasado por alto que a primera vista existen pruebas bíblicas que demuestran que el cuerpo de Jesús no fue gravemente herido en la cruz, en aquellas narrativas que registran que pudo caminar tan pronto después de liberarse, que es nuestro Dios Todopoderoso, dando a entender que su resurrección, los primeros frutos del cuerpo cuyos instruyen se han disperso, el evento de aquí también del viento, de las virtudes, que todo hubo terremotos,
a luz de tierra, que la luna y el sol espiritualmente se unieron. Son pocas las cosas que cuentan, pero en las horas que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hubieron señales que mostraron que era el Hijo de Dios el que estaba allí, y que todos los cuatro poderes se habían unido, grabados a dar el asentamiento de la verdad de que el Cristo de la gloria estaba siendo crucificado. En el libro de Hechos 36, Antigüedades de los Judíos, libro Isaías 9, gloria al Señor, da que cabe destacar aquí que el término bueno en griego, Crestos, fue en su forma plural aplicado a los discípulos de Jesús en el siglo II por Clemente de Alejandría. Él dice en sus conversaciones o escritos que aquellos que han creído en Cristo son y son llamados Crestos, Cristos y Cristos. Son muy a menudo comparados en los escritos por los primeros escritos. He aquí que podemos preguntar solo si por qué es llamado usted, por ejemplo, el apellido de su padre. Aquí Cristos, por ser los ministros de Cristo o los discípulos de Cristo, los empezaron a llamar los hijos, los Cristos. Jesús se movía de vez en cuando, llevando la palabra por todos lados, pero enseñándole también al mundo entero de que si él en sí no era una religión, sino una unión del amor, el amor de Dios, el amor, Dios amor en esta tierra. Jesús, en el misticismo también dicen los místicos, así como en los esenios le llevamos ahorita, el autor del nombre Jesús Cristos. El misticismo Jesús, la referencia de táctica de Jesús, aquí Cornelio Tacino fue uno de los historiadores romanos más fiables y conociendo mucho de las figuras de los siglos, del siglo I por su mención. Esto significa que su referencia pasajera dice a Jesús en Anales, sigue siendo un obstáculo para la hipótesis del mito de Jesús a pesar de la fiabilidad del Tacino o de Tasiano. Cristo, de quien proviene el nombre, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros precursores, Poncio Pilato. Y una vez supervisión promociosa así contenida, dejó una carta momentáneamente, resurgió no solo en Judea, la fuente original del mal, sino incluso en Roma, donde todo el horrible y vergonzoso episodio de todas las partes del mundo encuentra su centro y su popularizada maldad desde Roma. En consecuencia, primero se arrestó a todos los que se declaraban culpables, luego, tras su información, una inmensa multitud fue condenada no tanto por el delito de incendiar la ciudad, sino por odio a la humanidad. Ergo, Abolento rumora también aquí que el autor habla, voy a ponerlo en español porque no voy a traducir aquí, dice, te suplico, aquí está en español, esta referencia al fundador del cristianismo por parte de que era Jesús. Entonces, a pesar de esta clara referencia a Cristo como personaje histórico, no existió ningún Jesús histórico, sino el Jesús que salvó a la humanidad, que la rescató de las garras de Satanás y que incluso hace guardar la imagen de él no dibujada, y que nadie se refiera a él como en una religiosidad, sino en un fondo de cambio, de despertar. Cualquier que lea el pasaje puede ver que si se hubiera referido sin duda nuestro Señor Jesucristo a que cambiaran de, ¿cómo le dijera?, de personalidad, a todos les dijo era necesario nacer de nuevo. No cambiar, nacimiento. Un cambio verdadero, genuino, es nacer de nuevo. En Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Este tercer enfoque, al menos admite que Tacino hablaba del cristiano y acepta que el Cristo que mencionamos era el fundador, gloria al Señor,
no de una secta ni de una religión, sino por el momento de ascendernos a nosotros a una luz admirable desconocida y que nos iba a llevar a ascendernos al Cristo, a Dios. Ascendernos es subirnos, vino a subirnos de la presencia caída como los ángeles caídos. Y Jesús en el alfabeto antiguo parte 7 va, Jesús es clavo para, el clavo para la conexión del cielo con la tierra. Jesús es el clavo, ya, para la conexión del cielo y la tierra. El versículo este es la parte 7 de la sorprendente y asombrosa estudio bíblico enfocada en la búsqueda, el descubrimiento y el aprendizaje de cómo Dios se hizo hombre y cómo se ocultó en cada letra del antiguo alfabeto hebreo. Y esta serie ha recorrido cada letra del alfabeto hebreo, pero no en orden alfabético, y hoy nos encontramos en la sexta, llamada Bab. Este antiguo pictograma hebreo es la imagen de un clavo, una clavija. Por lo tanto, esta letra representa el acto de conectar dos entidades separadas. Jesús hizo esa conexión como un puente. Hay debate sobre la pronunciación de esta letra y algunos la llaman Wab, pero nosotros hemos elegido el sonido Bab como nuestro preferido. Si prefieres otro sonido, pues no tenemos más, no hay problema. Así que la introducción de la Bab, Génesis 1:1, principio Bab profería del fin venidero, Jesús el clavo seguro de Dios, como Dios nos colocó en Cristo para reconocernos y reconectarnos con Dios. Él mismo, conclusión. Si estás listo, comenzaremos a aprender la palabra Dios y el alfabeto. Aquí entonces vamos a una introducción, cómo se puede ver en la imagen de antigüedades, letra hebrea Bab. Su imagen original parece un clavo o una estaca de tienda, por lo tanto su significado lo va a ir viendo usted. Entonces vamos a poner estas letras con el nombre, sobre todo nombre Cristo Jesús Señor nuestro, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La introducción. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, y queremos, Señor, llevar una información tuya verdadera, pero a la vez orar, Señor, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Aquí vamos a llevar la lectura de las letras hebreas y el por qué están siendo llevadas, ya que la letra hebrea Bab es una Y o en forma, gloria al Señor, de una estaca, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos conectó con toda la humanidad. Como se puede ver en la imagen de la antigua letra hebrea Bab, su imagen original parece un clavo o una estaca de tienda. Por lo tanto, su significado rudimentario es algo o alguien que conecta dos cosas, ya sean de composición o naturaleza similar o diferente. Descubriremos más significados y aplicaciones de esta letra a medida que avancemos en nuestro estudio. La letra Bab es la sexta letra en orden alfabético. El número 6 se refiere tanto a la secuencia lineal como al valor gematría. El número 6 es significativo en los números bíblicos, ya que representa al hombre y, especialmente, al primer hombre, Adán, creado en un estado de inocencia madura y sin pecado antes de la caída. Como deben saber, Adán fue creado como la última obra de la creación de Dios al final del sexto día. Por lo tanto, el número 6 será una parte muy importante de esta lección, especialmente por el hecho esencial de que Dios se hizo hombre para morir en la cruz y salvarnos del infierno, Apocalipsis 20, 13-14. La letra Bab también se usa como prefijo que se añade a otra palabra hebrea. Esta adición al comienzo de una palabra hebrea inserta la palabra y en la oración. Esto se añade gramaticalmente para conectar el pensamiento, las palabras, las ideas, las frases, etc., anteriores con lo que se va a decir. Esto confirma que el significado básico de la letra Bab es el de conectar o añadir dos conceptos o incluso entidades.
Es la misma idea de unir dos objetos de madera con un clavo. La palabra hebrea que corresponde a la letra Vav es H2053. Esta palabra es el sonido de dos letras de la letra Vav, simplemente escrita como Vav y Vav. Esta es la duplicación de la letra Vav, y pronto adquirirá aún más significado. Sin embargo, esta palabra solo aparece 13 veces en todo el texto hebreo y solo se encuentra en el libro del Éxodo. La palabra hebrea Vav, H2053, tiene como raíz la definición de estaca, como en el caso de una estaca de tienda. Esto es exactamente lo que representa la imagen de la letra. Una estaca de tienda está diseñada para dar estabilidad a la vivienda, casa y familia en su interior. Esta estaca conecta la vivienda al suelo con una cuerda, lo que la mantiene segura durante una tormenta de viento fuerte. Es interesante que esto sea precisamente lo que se necesita para que la casa y familia de Dios esté firmemente arraigada. Descubriremos que Jesús es esta estaca fundamental que nos sostiene. Por lo tanto, la palabra Vav contiene la idea de unir o sujetar dos o más cosas, como la tienda de campaña al suelo. Pero ¿cómo funciona esto? Si alguna vez has acampado en tienda de campaña, sabes que es mejor llevar estacas y cuerda para evitar que se la lleve el viento. La tienda se asegura clavando una estaca en la tierra y luego atando un lazo o cuerda a la estaca, que también está atada a la tienda. Esto asegura la estructura y evita que se mueva fácilmente. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento donde dice que Dios creó una nueva familia en Jesús, Ed 3:6. Isaías 28 horas y 16 minutos profetiza esta casa que se está construyendo nombrando a Jesucristo como la próxima piedra angular de los cimientos. 1 Pedro 2, 4-5 describe a Jesús como una piedra viva que fue rechazada por los hombres pero elegida por Dios. Pedro describe además al cuerpo eclesiástico como piedras conectadas a Jesús en su hogar de fe, Gal 6:10. Todos estos son conceptos Vav de conexión que se describen usando términos sinónimos sin referencia directa a un P. Esta palabra hebrea H2053 también puede significar un clavo o un gancho, como un objeto que se usa como conector para colgar o unir dos objetos separados. Es un concepto asombroso si empezamos a ver y aprender cómo se aplica a Jesús. Las obras de Jesús se describen con gran precisión, como en el concepto de que Él es un clavo viviente que se usa para volver a unir a los pecadores con el Dios Santo, y viceversa. Podemos leer sobre esta obra de Dios en Jesús en Colosenses 1:20 y otros versículos. Examinemos brevemente el uso de la palabra OTH 2053. En el texto hebreo del Éxodo en la Biblia de la KJV, esta palabra Vav se traduce consistentemente como gancho 13 veces. Cuando se usa por primera vez en el libro del Éxodo, en el capítulo 26, versículos 31 y 32, esta palabra se emplea en la construcción del tabernáculo siguiendo las instrucciones de Dios para colgar la cubierta del velo separador y así entrar en el lugar más sagrado del templo. Los usos de Dios de los ganchos, Vav, eran específicamente para colgar el velo separador, H6532, colocado sobre postes de madera. Este uso es sin duda una imagen oculta y una descripción de Jesús colgado en una cruz, Tav. Por ejemplo, los velos del Antiguo Testamento son un patrón tipológico de la carne humana de Jesús. Aprendemos este concepto en Hebreos 10:20, donde Dios escribe que el velo representa la carne de Jesucristo. Debería ser evidente que los postes de madera del templo son un patrón tipológico de la cruz Tav, y los clavos, Vav, colocados en los postes de madera, Tav, son los que colgaban el cuerpo de Jesús, velo, en la cruz, Tav. Hay otras cosas que podríamos explicar aquí, pero esto es solo una introducción. Hoy vamos a descubrir algunos de los datos sorprendentes que rodean la letra Vav. Aquí tienes uno de los primeros datos sorprendentes que veremos sobre la letra Vav. La letra Vav es la segunda carta más utilizada por Dios en la Torá. La primera letra más popular que aparece es el Yod. La tercera carta más popular que se encuentra en la Torá es el Oye. Y si has leído las otras lecciones, ya sabes que estas son letras que se usan para deletrear el nombre del Señor. Señor en hebreo se escribe Yod y Hei y Vav y Hei. Por ello, nuestro Dios ha elegido las tres letras del alfabeto más usadas para el nombre de su propio pacto. Cada una de estas letras es importante, incluida esta letra que aparece como un clavo, que es la tercera posición de su nombre.
La primera letra del nombre de Dios era el Yod, la imagen de una mano extendida. Esto es muy simbólico del amor de Dios buscando su creación perdida. La segunda y la cuarta letra son la misma letra Hei, que significa Behold y Look. Esta doble referencia a la imagen de un hombre mirando algo asombroso pone un fuerte énfasis en esta persona sin nombre, implicando que los humanos creados deberían buscarle a él. La tercera carta es nuestro clavo Bab y todas estas juntas nos dan un mensaje profético de Dios apareciendo ante el hombre para ser visto en la carne de Jesús. Por lo tanto, hemos encontrado una profecía de Jesús siendo colgado, clavado, en una cruz codificada dentro del nombre primario de Dios. Estas cartas nos hablan, he aquí la mano, contempla el clavo. Este nombre de Dios de la Alianza nos enseña claramente que Dios se convertirá en un hombre con manos humanas y que sus manos serán atravesadas con clavos Bab cuando muera por nosotros en una cruz Tab. Esto nos lleva de nuevo al hecho de que la secuencia de letras Bab y el valor de la gematria son ambos 6. Recuerda que este número 6 representa un hombre erguido. Este hecho es bien conocido porque el hombre fue creado al final del día 6 de la creación en Génesis 1. Como Dios elige elegir un Bab como tercera letra de su nombre, nos ha predicho cómo su poder le permitirá convertirse en un hombre de carne y hueso que será Bab clavado en sus manos Yod y los humanos podrán contemplar un Oye cuando ocurra con asombro. Este hecho se demuestra correcto en Juan 19:37, donde podemos ver que esto se cumplió la primera vez mientras estaba colgado de una cruz en Jerusalén. Esto cobrará mayor importancia a medida que sigamos estudiando esta letra y su posición en el alfabeto. Ahora, para concluir esta introducción a la sexta letra del alfabeto, el Bab, también necesitaremos conocer un poco sobre la séptima letra del alfabeto llamada Zayin. Estas dos cartas están íntimamente conectadas. Verás, la sexta letra Bab es un objeto metálico, como en la imagen de un clavo diseñado para conectarse, pero la séptima letra Zayin también está hecha de metal con forma de herramienta agrícola usada para cosechar cosechas como el trigo. Al cosechar, el trigo debe cortarse con una herramienta metálica afilada, Zayin. Por lo tanto, la letra Bab es la unión de dos cosas y la letra Zayin es la división separadora o cortante de una sola cosa en dos partes. Estos son conceptos de oposición de letras antítesis, pero Dios eligió colocarlos directamente uno al lado del otro en el alfabeto como letras 6 y 7. Por lo tanto, están conectados por el diseño de Dios. Pronto descubriremos más sobre esta conexión más adelante en la lección. Ahora pasemos a algunos detalles bíblicos que empezarán a desplegar todos estos temas. 2. Génesis 1:1 Bab, profecía inicial del fin venidero. Existen varios hechos proféticos ocultos sorprendentes que se encuentran en las palabras de Génesis 1:1, al principio. Estas profecías, cuando se conocen, revelan la venida personal de Dios a la tierra como un hombre enviado a morir clavado en una cruz. Estas profecías del final ocurren en el mismo comienzo de la Biblia e involucran nuestra letra hebrea Bab. Aquí tienes nuestro versículo clave para esta sección que te ayudará a entender por qué buscamos el Génesis y también revela lo que buscamos. Isa 46 horas y 10 minutos declarando el fin desde el principio y desde tiempos antiguos las cosas que aún no se han hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Como podemos ver, Isaías revela que Dios ha declarado el fin desde el principio. Si recuerdas, la letra inicial del alfabeto hebreo es el Aleph y la letra final es el Tav. El Aleph es una imagen de buey fuerte que representa a Dios como un siervo fuerte, Jesús. El Tav es la imagen de una cruz, el instrumento de crucifixión para que Jesús muera. Por lo tanto, buscamos la declaración de un fin volviendo al mismo primero versículo del comienzo de la Biblia. Según la palabra de Dios, en Isaías se supone que debemos ser capaces de encontrar algo significativo que traerá un fin. Pero situemos esta búsqueda del fin en el contexto de nuestra materia de estudio sobre el alfabeto hebreo. Vamos a abordar esta búsqueda con esta estrategia porque aún no se sabe del todo qué final ocurrirá ni a quién afectará. Pero también es cierto que podemos leer el verso en texto plano traducido y no encontrar nada sobre ningún tipo de fin. Por lo tanto, este mensaje de fin debe encontrarse en las letras del alfabeto que crearon las palabras que se escribieron y tradujeron al inglés. Esto parece muy lógico y obvio, ¿verdad?
La primera letra del alfabeto hebreo es el Alef y la última letra que deberíamos conocer es el Tav. La primera letra, Alef, representa el número 1, y la última letra Tav representa numéricamente el número 22, el total de letras del alfabeto. Además, no olvides que nuestro estudio actual es la letra Vav y este es el número 6. Todos estos datos se proporcionan para ayudar a sentar las bases de nuestra búsqueda del alfabeto hebreo del Génesis. Por tanto, veamos las 7 palabras que se encuentran en el primer versículo, en el primer capítulo, en el primer libro en cuestión. Primero es interesante determinar si estos versículos están relacionados para confirmar que estamos en la ubicación correcta. Lo hacemos buscando la palabra hebrea H7225 traducida como comienzo. Es muy sencillo ver con una búsqueda que esta palabra comienza se encuentra tanto en Isaías 46 horas y 10 minutos como en Génesis 1:1, confirmando que Dios discute la misma palabra. En el principio crea Dios los cielos y la tierra. Y aquí es en la cabeza de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra, en las cabezas de Dios. Génesis 1:1, en las cabezas de Dios. Dice, Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí, si eres nuevo en el idioma hebreo, este versículo está escrito de derecha a izquierda. Y es un estilo tipográfico moderno. Y no enlaza el significado, sino cabezas. Hables de cabezas. Entonces aquí vamos a seguir para que si eres nuevo en este idioma observemos algunos datos claves sobre el Génesis. Este versículo en hebreo consta de un total de 28 letras. Muchos simplemente profundizamos mucho más en la Biblia y hemos descubierto que la mayoría de verdades ocultas se encuentran, por ejemplo, añadir la segunda letra de Beit al principio de la palabra hebrea traducida como principio, y ahí dice, en las cabezas de Dios fue que se hizo el cielo y la tierra. El primer Vav en el sexto hebreo. Así puedes leer el texto hebreo, verás que la primera aparición de Vav está exactamente en la posición de la letra 22. Aquí entonces nosotros estamos tratando de aprender datos asombrosos. Un hombre de Vav que también es el Alef Tav, que nuestro Señor Jesucristo también lo hemos mostrado muchas veces en las letras hebreas diciendo Jesucristo es el alfa y el omega, y él mismo lo dijo. Forman una palabra. Esto suena mucho a un Juan 5:7, que dice, hay 3